Estamos de regreso, decía, y a silla caliente. Hoy vamos a darle la bienvenida al titular del GEN, el partido de Margarita Stolbizer, aquí en San Juan, ex candidato a gobernador en este 2023 tan intenso políticamente, es Marcelo Arancibia, y está acá con nosotros. Bienvenido, Marcelo, un gusto recibirte como siempre. Gusto es mío, Daniel. Bueno, y obviamente el tema obligado para iniciar la entrevista tiene que ver con este DNU, ¿no?, del presidente Javier Milei. También aprovechando no solamente tu calidad de dirigente político, sino también tu condición de abogado, ¿no?, de jurista. ¿Qué impresiones te provoca esto? Bueno, para mí es claramente inconstitucional, porque se arroga facultades del Congreso de la Nación, de la cual él no está habilitado para legislar a través de un decreto de necesidad de urgencia. La Constitución del 94 prevé dos instrumentos para la emergencia. Uno son los DNU, que se tienen que dar ciertos requisitos. Esto de la emergencia, que sea imposible congregar a la brevedad el Congreso de la Nación. Milei anunció, pero no lo ha concretado, llamar extraordinaria para tratar un sinnúmero de leyes, proyectos de leyes que deben pasar por el Congreso de la Nación, y el otro son las facultades delegadas que el Congreso le da al presidente de la Nación. Él, cuando declara la emergencia en distintos ámbitos, económico, laboral, bueno, queda implícitamente habilitado para hacer modificaciones. Lo que pasa es que acá hay modificaciones que, bueno, debe pasar por el Congreso porque son facultades exclusivas y excluyentes del Congreso. De modo tal que creo que no es un decreto de necesidad de urgencia constitucional. Creo que esto va a tener repercusiones tanto en el Congreso de la Nación como en la Justicia Nacional, quien en definitiva va a ser el que va a interpretar si es o no es constitucional este decreto. Ahora, si vos me permitís, Milei siempre expresa que los problemas en la Argentina nacieron con la ley Roque Sáenz Peña, que fue la que introdujo a la Argentina a la democracia popular. Claro, con el voto secreto, ¿no?, obligatorio. En esa época no solamente Argentina, gran parte del mundo occidental entraba a la democracia popular y entraba en conflicto con los totalitarismos de izquierda y derecha, el comunismo soviético, el nazismo, el fascismo en Italia y en Alemania, etcétera. Yo, yendo a ese juego que tanto nos gusta a los argentinos, de decir, bueno, ¿desde cuándo comenzó la decadencia? ¿Quién tiene la culpa? Claro, yo creo que hay que buscarla cuando, después del crack del 29 del siglo pasado y la Segunda Guerra Mundial, cambia el paradigma económico argentino, porque el granero del mundo ya no era suficiente para el crecimiento y para la distribución de la riqueza de un país que crecía. Y Argentina, de la mano de los primeros gobiernos populistas, en el 30, fundamentalmente en el 40 con Perón. ¿Y Irigoyen? Yo no, porque en ese momento esta visión de la política de la sustitución de importaciones comienza a nacer después del crack del 29. En Estados Unidos fue el New Deal de Roosevelt, y acá a partir del 30, pero se acentúa fundamentalmente en los 40, se decide, bueno, cerrar la economía argentina al mundo, generar una serie de regulaciones que han ido creciendo exponencialmente en estos últimos 80 años. Proteccionismo, ¿no? Lo cual genera, bueno, subsidio indirecto, y un sector de la economía ha sido el que ha hecho el gran esfuerzo para mantener este modelo, que ha sido el sector de la pampa húmeda, primero el trigo, el maíz, y a partir de la década del 90 la soja transgénica. Este modelo colapsó, ya genera tanta inflación, genera tanta desigualdad social en la distribución de la riqueza, que claramente este año electoral ha quedado manifestado en las urnas que colapsó, que fracasó, y que Argentina necesita replantearse ese modelo, insertarse en el mundo, ser una economía competitiva que genere riqueza y distribución del ingreso. Ahora, las economías que han logrado eso, han logrado pasar de un estatismo y un proteccionismo, una sociedad, una economía más abierta e insertada en el mundo, lo ha hecho con el instrumento de la democracia republicana, respetando la Constitución. Y me parece que acá estamos repitiendo una historia que terminó siempre mal, en la dictadura con Martínez de O, en el menemismo en los 90, y es que ese cambio de paradigma se quiere dar con instrumentos que no son claramente democráticos y republicanos. Y este DNU, que abarca más de 300 aspectos, claramente va a contramano
de la vía que han tomado las sociedades que han progresado, que dijeron, che, este modelo proteccionista no va más, tenemos que abrirnos al mundo, tenemos que tener una economía competitiva, no proteccionista, no podemos seguir generando capitalismo de amigos, una economía que termina definitivamente con la inflación y con la corrupción generándola. Ahora, esto se hace por la vía del Estado de Derecho. Y me parece que el gran cuestionamiento de este decreto de necesidad de urgencia de Milei, que son por ahora enunciados, se van conociendo de a poco algunos detalles. Tener una dimensión global. Ahora, lo personalizamos en Milei porque, bueno, es el presidente, hace un mes ganó las elecciones, y ahorita parece que hubiera sido hace una eternidad, pero asumió hace 10 días, hace un mes ganó las elecciones. Pero digo, el ideólogo y artífice de esto es Federico Sturzenegger, que tiene un origen, tiene una historia también. El mentor de las LELIC. Antes tenían otra Caputo, denominación. También con las LEVAC en su momento. Sí, hay una cosa que llama la atención y que creo que debe ir aflojando el presidente con el tema de la casta, porque cada día que pasa poco se le puede creer, porque él hace una justificación del DNU apuntando a la casta y generando nuevas grietas, porque él habla de los argentinos de bien, que son los que lo apoyan a él, y los que no lo apoyan no serían gente de bien. Y acá hay un problema, las personas son libres de, elegir sus partidos, sus representantes, pueden estar equivocados o no. Yo nunca la votaría a Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, al votante de Cristina Fernández de Kirchner, ponerlo del lado del mal, está generando la misma grieta que Cristina generaba en su apogeo político en la República Argentina. ¿Somos nosotros, son ellos? Eso es muy difícil traducir de acuerdo en el Congreso de la Nación. Sí. ¿Y le ves vuelta a esto? Digo, en función de tu experiencia política y de tu roce y contacto con dirigentes de Buenos Aires, porque lo tenés también y me imagino que habrán ardido esos chats y esos teléfonos. ¿Le ves vuelta? ¿Ves al Congreso interviniendo en esto? Yo creo que la gente está tan cansada del fracaso de la Argentina que a veces toma decisiones que le van a repercutir en su bolsillo, en su vida. Y el caso más paradigmático es el de Tierra del Fuego. Sí. Milei fue muy claro, iba a terminar con la promoción industrial en Tierra del Fuego, que implica un porcentaje muy importante del Producto Bruto Interno para mantener las armadurías de electrónico en el sur del país, que a los argentinos provoca que todas las cosas, los celulares, nos salgan mucho más caros y sean de menos tecnología de lo que se puede haber en el mundo desarrollado. El tema que si le sacás el régimen de promoción a Tierra del Fuego, le tenés que decir de qué vas a vivir. Bueno, esa gente lo ha votado mayoritariamente a Milei, sabiendo que su decisión política económica va a significar que esas empresas cierren y que ellos pierdan el trabajo. Entonces, es tan dañino lo que hizo el kirchnerismo en la Argentina, es tan grave lo que hizo, que la misma sociedad mayoritariamente es probable que haya votado su propio verdugo. Acá hay decisiones económicas que se tienen que tomar y que no pasan por el DNU fundamentalmente, que se ha decidido anoche, y es bajar el déficit fiscal para poder bajar la inflación, que es lo que, ablanda la resistencia de la sociedad y vota cosas que le van a hacer perjudicial. Lo cierto es que no se puede seguir con la economía de Cristina, de Massa y de Alberto Fernández. La pregunta es si este método que lleva adelante Milei es el método adecuado para que salgamos de la crisis económica con el menor daño posible a la sociedad. Claro. Y todos los argentinos aspiramos a resolver el tema económico. La pregunta es cómo. Y esto es un gran dilema que tenemos los argentinos y una gran preocupación, porque acá también se han tomado medidas económicas del DNU, que recordemos, este DNU ya está en vigencia. Sí, eso también tiene el jefe de gabinete 10 días de llevarlo al Congreso de la Nación para que la Comisión Bicameral de los DNU los trate. En 10 días. En 10 días, tiene 10 días para llevar el DNU. Y 10 días para tratarlo la Comisión Bicameral. Y 10 días para hacer el dictamen. Lo cierto es que esta comisión no funciona el año 2020. Alberto Fernández dictó más de 100 DNU que están vigentes, porque nunca el Congreso los trató. Claro, y eso implica una aprobación tácita. Tácita. Claro. Si va a la comisión se conforma, da el despacho, tiene que ser aprobado al menos por una Cámara, que es más fácil legislar por DNU que por la vía constitucional normal del Congreso de la Nación. Entonces,
desde acá que se decida, que se apruebe o no se apruebe, también hay que decir, no se puede hacer modificación al DNU. No. Lo aprobá libro sellado. Claro, sí. Lo aprobá libro sellado. Si se aprueba, se consolida una serie de medidas que, bueno, tiene su impacto en la Argentina y también en San Juan. Uno está esperando el detalle fino, por ejemplo, de la eliminación del régimen jurídico de la vitivinicultura. Claro, si el INB queda sin sentido, por ejemplo. Claro, eliminamos el INB. ¿Está la industria vitivinícola preparada para evitar que aparezca algún personaje como la década del 90 que generó un daño a la industria por la adulteración de los vinos? Porque el INB tiene por objeto cuidar la calidad claro, del vino y regular también el tema del mercado. De modo tal que, bueno, estamos todos ansiosos de esperar esos detalles. Ahora, el éxito de Milei está por el ajuste fiscal. Néstor Kirchner, cuando llega a la presidencia en el 2003, el gasto público consolidado, nación, provincia y municipio, era el 22% del PBI argentino. Cristina se lo entrega a Macri en el 42%. Macri lo baja al 36% y Alberto Fernández lo sube al 39%. Ese 39% de gasto consolidado no es financiable más que con inflación. Ya no hay joya de la abuela, nadie nos presta un peso, solamente emitiendo moneda. Y sabemos que el resultado de eso es la crisis económica y social con más de un 40-45% de pobreza. El éxito de Milei va a estar ahí. Y él la semana pasada tomó una decisión que no era la motosierra, sino que era licuar las deudas del Estado y aumentar los impuestos. Hoy plantea con el DNU una desregulación de la economía. La pregunta es si eso va a servir para parar la inflación o va a permitir consolidar algunos mercados cautivos, incluso, y acá hay cosas que me parece interesante, pisar callos que hay que pisar. Por ejemplo, el tema de la liberación de los aportes de las obras sociales, que un trabajador lo puede hacer, una prepaga y no obligatoriamente a la obra social de su sindicato. Eso es una caja política del sindicalismo. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Debatimos y el sindicalismo logra darse cuenta que no puede seguir financiando al Partido Justicialista con las cajas de las obras sociales, políticamente hablando? Y permite que este sistema se regule de una manera distinta para brindar mejor salud a los que tienen obras sociales o prepaga, o lo hacemos por una vía inconstitucional que el día de mañana, por su inestabilidad jurídica, está a tiro de una sentencia judicial. Cualquier juez te puede voltear, cualquier juez de primera instancia te puede voltear. Y ojo, en San Juan no estamos muy lejos de lo que está pasando a nivel nacional, lo que está pasando a nivel provincial. Hoy hay una sesión muy importante en la legislatura provincial y permitime incurrir en este tema, porque la noticia que hay es que el justicialismo va a hacer uso de su mayoría y se va a quedar con los cargos constitucionales que se van a debatir. Estamos hablando, para poner en contexto a nuestros televidentes, hoy se va a retomar la sesión extraordinaria que arrancó el 10 de diciembre con la asunción de Orrego, pasó a cuarto intermedio, se retomó el jueves pasado y pasó otro cuarto intermedio por falta de consenso a este jueves. Se va a definir el representante de la legislatura para el Consejo de la Magistratura y las vocalías transitorias del IPEM, que es el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras, y las vocalías del Tribunal de Cuentas. Y ahí hay una disputa respecto de concederle esa representación al oficialismo, a Producción y Trabajo, o hacer valer la mayoría del PJ. Para hacer un telegrama y poner en contexto de qué estamos hablando. Exacto. Yo como abogado me preocupa el tema del Consejo de la Magistratura, que el justicialismo logre quedarse con la representación de la legislatura en el Consejo y lograr el dominio absoluto de este órgano que elige las ternas, que luego, en la Cámara de Diputados eligen jueces. Hay un hecho que ha ocurrido, y si vos me permitís, Daniel, lo ha hecho este canal, y ha sido la noticia de la sanción a la jueza Chicón. Sí. Ese hecho va a determinar si la provincia de San Juan hace su propio cambio. En la Nación está claro que hay un cambio. La velocidad, la profundidad del cambio lo va a resolver el presidente, el Congreso y la justicia. Ahora, este hecho que ha pasado en San Juan es muy grave. Es gravísimo. Es muy grave. Por donde vos lo veas. Estamos hablando de una jueza que sin pedir licencia se fue a Italia,
tomó audiencia por Zoom, y cuando vino a San Juan mintió para tratar de ocultar este hecho. Acá probablemente hay un delito. La Corte, por haber abandonado su jurisdicción, ella es una funcionaria pública, ella ha cobrado días que no ha estado en su despacho, entonces ahí habría que haber la Corte decidido no un sumario y una sanción leve, sino o una denuncia penal o una denuncia en el jury para su destitución. ¿Vos crees que ya hay motivos de jury contra la jueza? Totalmente, absolutamente. Porque la palabra o la versión de la Corte es que porque no tenía antecedentes, bueno, como que la primera vez, digamos. Mira, un juez tiene que ser impoluto. Sí. Un juez que se va, abandona la jurisdicción y miente, esa persona carece de la ética y la moralidad suficiente para seguir ocupando ese cargo. Está claro. Ahora, la superintendencia de la Corte determina que esta jueza se fue a Italia espiándola. Para determinar que estuvo en Italia sin denuncia penal, sin denuncia en el jury de enjuiciamiento, un perito técnico puesto por la Corte determinó, se metió en el IP de la jueza. Claro, para el teléfono, ¿no? Sí. Ese hecho es gravísimo, mucho más grave de lo de la jueza Chicón. Porque significa que los jueces no solamente en San Juan han perdido su autonomía interna, hay dudas de que si los jueces dictan o no su sentencia, si no lo hace una oficina especializada en ese tema, han perdido el control de su despacho, sino que una jueza la han espiado por una vía no legal, porque si un juez puede haber ordenado que se determine por el IP donde estuvo, tomando la audiencia del Zoom o preguntar en migraciones, pero no lo pueden hacer por fuera de una denuncia penal o por un jury de enjuiciamiento. Y eso es un acto de espionaje. Y eso es muy grave. Entonces, no se trata solamente de discutir quién se queda con el cargo en el Consejo de la Magistratura en el IPEN, sino qué vamos a hacer con nuestro sistema republicano. ¿Qué se va a hacer con el Poder Judicial? Y acá está mi preocupación. Si el peronismo se impone su mayoría, nosotros vamos a tener un gobierno tutelado porque no tiene la legitimación popular para gobernar de la legislatura. Y me refiero al senador nacional Sergio Uñaca. Y este tema es gravitante, porque si las reformas nacionales que se van a imponer a partir del gobierno de Milei, ¿saldrá o no saldrá este DNU? Pero va a haber medidas económicas, fiscales, monetarias, la relación con las provincias. Había una reunión muy importante el martes pasado sobre si van a seguir o no las obras públicas, si van a haber o no partida discrecionaria a las provincias. San Juan, se ha dicho, siempre es nación dependiente, más del 85% vienen de los recursos nacionales. Si además de eso, este gobierno de Marcelo Rego va a estar tutelado por una persona que tiene una mayoría por un error trascendental del Tribunal Electoral que fue de no haber suspendido, como hizo Tucumán, las elecciones, o al menos haber hecho juntos, como dice la Constitución de San Juan, las elecciones de gobernador con diputados. Entonces, yo lo veo hoy a la oposición nacional y provincial rasgarse la vestidura por este DNU de Milei y tratar de quedarse con todos los cargos institucionales en San Juan, cuando son ellos los que han provocado esta situación. Son ellos los que han provocado esta situación, son ellos los que han diseñado un poder judicial donde se espía a una jueza. Bueno, el debate es enorme. La necesidad de que la sociedad se involucre en estos debates es muy importante. Yo sé que la gente está dispuesta, porque lo he leído en un artículo, no es lo mismo hablar de la muerte que morirse. Bueno, ahora nos toca pagar el precio del ajuste y de decisiones que pueden ser también el cierre masivo de reparticiones públicas o semipúblicas. Por ejemplo, no está claro qué va a pasar con los registros automotores. No. Acá puede significar el cierre de más de 1.500 registros automotores en el país. Privatizaciones de las empresas públicas, todo esto. Todo. Sí. Entonces, bueno, me parece que estamos en un momento donde este término de la casta, hay cuestiones que, bueno, Milei debe aflojarle porque se ha rodeado de casta, pero hay cuestiones que la sociedad entiende que la política tiene que empezar a reparar los daños que ha ocasionado. En el caso de San Juan, no se puede usar la legislatura para condicionar al gobierno provincial, menos para aprovecharse y repartir cargos
entre sus partidarios, y a nivel nacional el peronismo tiene que hacer una reflexión muy fuerte. No procede el DNU la reforma laboral, pero hay que hacer una reforma laboral. Marcelo, la última. ¿Has sido convocado para integrar el gobierno de Marcelo Rego? Bueno, eso merece una previa aclaración. Sí. Hace más de un año, cuando me junté con Marcelo Rego, hoy gobernador de la provincia de San Juan, una vez que se sancionó la ley del lema, era, bueno, mirá, aquí hay que juntarse, hay que unir fuerzas, sí, porque el daño más grave que le puede pasar a la democracia de San Juan es un cuarto mandato consecutivo de fórmula de Sergio Uñá. Eso se logró. En esas conversaciones nunca se habló de cargos, de compromiso, de convocatoria. Por lo tanto, el hecho que yo no esté en el gobierno no significa que no se haya cumplido ningún compromiso previo. Mi acompañamiento a este gobierno es pleno, lo que acabo de manifestar, es porque creo que la sociedad ha votado un cambio. Es muy complejo el voto del sanjuanino. ¿Cómo se explica votarlo a Barca, que puede ser la quintesencia de la casta en San Juan y en Argentina, y después a Milei? Claro, el mismo departamento lo votó casi masivamente a Barca y a los 2 meses masivamente a Milei. Sí. Pero sí hay un hastío y hay una necesidad de cambio. Y esta gestión ha quedado con mucha legitimidad electoral, pero institucionalmente muy débil. Nosotros tenemos, desde afuera, de adentro, no importa, apoyar para fortalecer políticamente a este gobierno para poder hacer esas reparaciones, esos cambios que la sociedad está requiriendo y que inevitablemente van a suceder porque la nación va a cambiar y esto no va a arrastrar. Entonces, acá, más que discutir despiadadamente quién se queda con el cargo del IPEM, lo que hay que discutir seriamente es cómo nos preparamos para un país que seguramente va a cambiar su paradigma económico. Es muy probable que dejemos de ser un país con una economía basada en la sustitución de importaciones para ser un país que se abra al mundo. Y eso va a significar muchas crisis que hay que atravesarla. Y San Juan se tiene que preparar para insertarse a ese modelo económico que se viene. Marcelo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos. Nos hemos visto mucho durante el año con Marcelo Arancibia en este intenso 2023 y bueno, estamos ya transitando los últimos días de este año. Nos pareció oportuno poder tener esta... Feliz Navidad, Año Nuevo para vos, para todo el equipo, para todas las autoridades, el personal del canal, de Tiempo de San Juan y por sobre todo la gran audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias, Marcelo. Nuevamente hacemos una pausa, quédate, ya volvemos.